Universidad de Nariño, Facultad de Ciencias Pecuarias, Medicina Veterinaria, Generalidades de Semiología, presentado por Sofía Jurado, Nicolás Enríquez, Elsie Hernández. Definición de semiología. El vocablo proviene del griego semeion, que puede traducirse como signo, y logos, que es sinónimo de estudio o tratado. Entonces, la semiología clínica se puede definir como el cuerpo de conocimientos que se ocupa de la identificación de diversas manifestaciones patológicas, de cómo buscarlos, cómo reunirlos en síndromes y cómo interpretarlos. El correcto desarrollo del plan de exploración nos permite identificar los trastornos funcionales, anatómicos y químicos que nos llevan a un diagnóstico, además de establecer un pronóstico acorde con la situación específica. Terminología semiológica. Signos y síntomas. Los signos son manifestaciones objetivas que pueden a su vez ser físicas, químicas o del comportamiento del animal, que el clínico veterinario reconoce o provoca durante el procedimiento del examen. Y los síntomas son trastornos subjetivos que el paciente experimenta y solo son apreciados por éste o en nuestro caso por el propietario. El médico veterinario solo los reconoce en forma indirecta a través de los anamnésicos o durante la inspección. Síndrome. Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que puede tener diferentes causas. Si bien por lo general un síndrome resulta de diversos factores etiológicos y mecanismos patogénicos, su aparición y sus hallazgos concomitantes pueden resultar patognomónicos. Semiotecnia. Es el conjunto ordenado de métodos y procedimientos de los que se vale el clínico para examinar al paciente y que le permiten reconocer las alteraciones que éste puede poseer. Reseña o filiación. Conjunto de todas las características permanentes o accidentales que permiten identificar al animal con exactitud y rapidez de la forma más duradera posible y muchas veces a determinada distancia. Tiene particular importancia tanto en las implicaciones de tipo legal y como en el mismo proceso diagnóstico. Los animales pueden presentar patologías asociadas a sus características específicas propias, que es de vital importancia tener en cuenta a la hora de realizar el examen semiológico para el posterior diagnóstico. Anamnesis antecedentes. Es el conjunto de preguntas o el interrogatorio que el clínico hace al dueño del animal o encargado, antes y durante el examen clínico, cuyas respuestas permitirán orientar a un probable diagnóstico e instaurar el tratamiento adecuado. La anamnesis se realiza no solo sobre él o los animales, sino también sobre el establecimiento, el ambiente y los sistemas productivos, de modo que se potencie un buen procedimiento diagnóstico y terapéutico. Diagnóstico. Su traducción literal es reconocer una enfermedad y conocer la diferencia con otras enfermedades. El diagnóstico comprende la obtención de datos acerca de la mascota mediante una serie de métodos y su posterior análisis para formular una hipótesis sobre la causa del problema. Requiere la obtención de los conocimientos médicos básicos. Existen dos tipos de diagnóstico, el diagnóstico definitivo y el diagnóstico presuntivo. Pronóstico. Está directamente relacionado con el diagnóstico. Es la predicción aproximada que hace el clínico sobre la posterior evolución y terminación de la enfermedad. Existe el pronóstico bueno o favorable, desfavorable, reservado y fatal. Prevención. Conjunto de medidas que garantizan el buen estado de la salud y capacidad de rendimiento de los animales, según su utilidad para evitar enfermedades infectocontagiosas, parasitosis, trastornos metabólicos y otros peligros. Terapéutica. Conjunto de medidas de tratamiento puestas en práctica para curar una enfermedad de presentación subclínica o clínicamente manifiesta, con lo que se busca el completo restablecimiento del estado de salud y capacidad de rendimiento en un espacio de tiempo limitado. El tratamiento médico puede ser etiológico, sintomático o de sostén. Exploración semiológica general. Inspección general. Comprende la observación detallada, objetiva y rigurosamente ordenada de la enfermedad o de las posibles alteraciones, desde una prudente distancia del paciente, haciendo uso del sentido de la vista y considerando el estado de carnes, pelaje, posibles alteraciones óseas o musculares.
Palpación o tentado. Es el procedimiento diagnóstico efectuado con las puntas de los dedos ligeramente reunidos, con el dorso de la mano, con la palma de la mano, con la mano cerrada o con el talón de la mano, ya sea con una o ambas manos. A este tipo se le denomina palpación inmediata o directa. Mientras que la palpación mediata o indirecta utiliza objetos como sondas y pinzas para el contacto físico con el paciente. En ambos casos se busca identificar cambios en el tamaño, forma, consistencia, temperatura, situación, capacidad de desplazamiento, fluctuación, conformación y sensibilidad dolorosa de un órgano o región. Una modalidad de este método lo conforman la palpación rectal y vaginal. Percusión. Es el procedimiento por el que se golpea una zona corporal y escuchamos las vibraciones ocasionadas por el impacto. Se emplea especialmente para la exploración de pulmones, corazón, cavidad abdominal, senos frontales y paranasales y tejidos enfisematosos. Puede emplearse un método mediato o indirecto, con el uso de una placa, una moneda o un dedo, generalmente el dedo medio, y de un martillo de percusión con los extremos de goma dura. Se coloca firmemente sobre la superficie a percutir, manteniéndolo fijo, y se golpea con el percutor utilizando golpes perpendiculares, secos y uniformes sobre la zona para identificar las características del sonido. La percusión ayuda a identificar desplazamiento o agrandamiento de órganos. Tipos de sonidos de percusión. Sonido claro. Normal en los alvéolos pulmonares debido a que las ondas de percusión sufren interferencias mutuas por la vibración del aire de los alvéolos, septos alveolares y bronquiolos. Sonido mate. Este tipo de sonido se encuentra en zonas que contienen líquidos o son compactas. Normal en órganos macizos o masas musculares. Ejemplos son el hígado, tabla del cuello, espalda, glúteo, etc. Sonido timpánico. Normal en órganos huecos o en grandes cavidades con contenido de gas a presión. Es intenso, resonante y duradero. Sonido semejante al golpe de un tambor. Sonido submate. Es un sonido de poca intensidad, tono alto y corta duración. Se presenta en las zonas en que la onda percutora abarca un órgano hueco con uno macizo. Por ejemplo, cuando se interpone un lóbulo del pulmón entre el corazón y la pared costal. Sonido claro hipersonoro. Es el término medio entre el timpánico y el claro. Es más fuerte, más bajo y más prolongado que el claro. Se da en los senos paranasales o en los alvéolos dilatados con aire a presión en el caso del enfisema pulmonar. Sonido de olla rota o cascada. Es el sonido que se percibe cuando se percute capas de aire que escapan a la compresión, o cuando se percute una cavidad con aire que tiene comunicación con el exterior, de modo que el golpe percutor desaloja el aire de la cavidad. Auscultación. Es la exploración por medio del sentido de la audición. Por medio de este procedimiento podemos apreciar las manifestaciones acústicas correspondientes a ruidos y sonidos originados como consecuencia de procesos fisiológicos o patológicos que pueden acontecer en el organismo. Puede ser directa o inmediata mediante la colocación de la oreja en el sitio a oír, donde se debe usar protección con un paño húmedo en zonas afectadas. O puede ser indirecta, mediata o instrumental por la utilización de instrumentos como el fonendoscopio, y se emplea principalmente en órganos como pulmones, tráquea, corazón y órganos de la cavidad abdominal. Olfacción. Es la exploración mediante el olfato. No se considera el método de exploración más exacto ya que depende de la subjetividad del clínico. Se usa para aliento, nariz, vagina, oído, materia fecal, orina, secreciones, exudados y piel. Por ejemplo, el aliento amoníacal o el olor a manzanas fermentadas en los cuadros de cetosis diabética. Medición. Consiste en extraer datos para un análisis más objetivo, es decir, la altura, el volumen torácico o el peso del animal para sacar conclusiones, como por ejemplo comprobar si existiese alguna anomalía comparando la edad y la altura del animal. Todo esto con un fin diagnóstico y terapéutico que permitan la correcta resolución de un caso determinado. Métodos complementarios de exploración semiológica. Métodos rutinarios. Análisis clínicos. Se basan en el estudio físico-químico de los diferentes humores, secreciones y excreciones orgánicas con fines diagnósticos. Ejemplos de este caso son el análisis de sangre, el análisis de orina y el análisis de materia fecal. Imagenología, radiografía y ecografía.
Funciones: citología, exudados, transudados, entre otros. Electrocardiograma, pruebas biológicas. Métodos especiales: ecocardiograma, ecodoppler, endoscopias, radioscopia, pruebas funcionales, laparoscopía. Métodos extemporáneos o fuera de lo común: resonancia magnética, tomografía axial computerizada, electroencefalograma, retinografía, angiografía, potenciales evocados auditivos y visuales. Historia clínica. Es importante establecer una buena relación médico-cliente y comunicarse adecuadamente con el interlocutor para obtener mejor información, la cual debe ir registrada en la historia clínica de forma clara y veraz, sin tachones o enmendaduras. Interrogatorio. Se comienza un interrogatorio general para luego empezar uno más específico. No se deben inducir las respuestas. Las preguntas con opciones múltiples son de utilidad para recaudar información deseada. Durante el interrogatorio, no se debe dudar en repetir una pregunta o reformularla para aclarar un punto. Es importante utilizar términos que el propietario pueda comprender dependiendo del nivel de cultura. La confianza del cliente adquiere importancia en la obtención de información necesaria. Los sentimientos de culpa con respecto a la mascota pueden promover un interrogatorio inadecuado. Se debe tener en cuenta la imposibilidad del propietario para observar y vigilar al animal en cada momento. Y finalmente, se hace un resumen de los problemas y presentaciones de estos ante el propietario, teniendo en cuenta un adecuado registro anamnésico. Revisión por sistemas. Examen clínico semiológico general. La realización de una buena exploración física y el adecuado registro de los datos en el historial clínico es de gran importancia. Actitud del paciente. Por actitud se entiende la expresión anatómica y de conducta que presenta el animal, la cual se evalúa en estación y marcha desde el momento en que ingresa a la clínica. En la actitud en estación se evalúa la presencia de posturas anormales de la cabeza, tronco y miembros torácicos y pélvicos. En la actitud en movimiento se evalúa la presencia de cojeras, ataxia o resistencia al movimiento, que evidencian alteraciones musculoesqueléticas o neurológicas. Y en la actitud en decúbito se comprobará si el paciente tiene alguna dificultad para colocarse en una posición de cúbito o por el contrario si siempre está echado del mismo lado. Temperamento y estado mental. Con el estado mental se evalúa el nivel de conciencia del animal y con el temperamento el tono vegetativo y su respuesta equilibrada o no a los estímulos normales del consultorio y a la manipulación durante la exploración. Con el perro en el suelo se debe comprobar el estado mental, si está alerta, si es consciente del medio que lo rodea y si responde adecuadamente a los estímulos. Se registrará el estado mental como normal cuando se encuentra alerta o si está deprimido, comatoso, estuporoso, desorientado o hiperexcitable. Si el estado mental es normal, se valorará el temperamento, equilibrado o tranquilo cuando no ofrece resistencia a la manipulación o nervioso cuando existe resistencia a la manipulación por miedo o nerviosismo. Además se valorará la agresividad del animal a través de la observación o por la información suministrada por el propietario. No se debe confundir temperamento con agresividad. El hecho de que un animal esté nervioso y no se deje manipular con facilidad no significa de que necesariamente sea agresivo. Por el contrario, animales tranquilos y alertas pueden ser extremadamente agresivos. El hecho de que sea tranquilo no significa que no sea agresivo. Esto sucede especialmente en los gatos. La resistencia a la manipulación depende del temperamento, mientras que la agresividad depende del comportamiento. En estos casos, se debe manejar a los animales con precaución. Peso y condición corporal. Es fundamental pesar al paciente anotando el peso en la historia clínica y además se debe evaluar la condición corporal en una escala de 1 a 5, donde 1. Un animal caquéctico posee masa muscular disminuida en muslos sin grasa subcutánea, costillas muy fácilmente palpables, esqueleto marcado,
siendo fácil individualizar las apófisis espinosas y transversas de las vértebras torácicas. 2. Animal delgado, con poca grasa subcutánea, costillas fácilmente palpables, esqueleto levemente aparente, siendo fácil individualizar las apófisis transversas de las vértebras lumbares. 3. Normal u óptimo, donde las costillas son fácilmente palpables, el esqueleto no es aparente, la cintura es obvia lateral y dorsoventralmente. 4. Sobrepeso, con presencia de grasa y costillas difícilmente palpables. Y 5. Un animal obeso, con grasa en toda la superficie corporal y costillas difíciles de palpar. Exploración de los movimientos respiratorios. Se observarán los movimientos respiratorios del paciente y se anotarán las siguientes características. Primero, profundidad. Normal o profunda. Se consigue ver sin dificultad los movimientos del tórax. Superficial. No se ven bien los movimientos de tórax o abdomen. Se debe verificar que todas las respiraciones tengan la misma profundidad, es decir, que la respiración sea regular. Segundo, el tipo. Costo abdominal. Cuando el animal dilata el tórax y el abdomen simultáneamente. Costal. Cuando el animal dilata el tórax con mayor amplitud que el abdomen. Esta se presenta cuando hay dolor abdominal. Abdominal. Cuando el animal dilata el abdomen con mayor amplitud que el tórax. Se presenta en alteraciones torácicas. Pendular. Cuando uno se dilata y el otro se está contrayendo. Esto solo ocurre cuando hay hernias diafragmáticas. Se verificará si la duración de la inspiración y expiración es similar y que el intervalo entre dos respiraciones es siempre el mismo, es decir, que se lleve a una respiración rítmica. Y por último, se anotará la frecuencia respiratoria, que en caninos se encuentra entre 10 y 30 respiraciones por minuto y en felinos de 20 a 35 respiraciones por minuto. Pulso. Se palpa bilateralmente en ambas arterias femorales. El pulso debe ser bilateral, simétrico, ya que se siente en las dos manos al mismo tiempo, regular, ya que se siente siempre con la misma fuerza, rítmico, porque el intervalo entre onda es siempre el mismo, sincrónico, porque las pulsaciones coinciden con los latidos del corazón y este es igual o similar a la frecuencia cardíaca, y debe ser fuerte, ya que se siente con facilidad, o si se encuentra débil, no se debe confundir con la menor percepción en animales obesos. Temperatura. El termómetro puede ser lubricado ligeramente con vaselina líquida, introduciéndolo con leves movimientos rotatorios, debiéndose colocar ligeramente oblicuo para permitir un buen contacto con la mucosa rectal. Al introducirlo se verificará el estado de la mucosa anal y perianal, si hay presencia de tumores, heridas, úlceras, cuerpos extraños, etc. Al retirar el termómetro se inspeccionará si hay heces adheridas al mismo, describiéndolas, su consistencia, presencia de sangre o moco, endoparásitos u otros. Se anotará los datos en la historia clínica. La temperatura de los animales varía de acuerdo a la edad, momento del día y en el caso de las hembras si se encuentran en celo. Y los rangos de referencia reportados varían entre autores, pero en general se encuentran entre 37 a 39.5 grados Celsius. Exploración de las mucosas y tiempo de llenado capilar. Las mucosas que se pueden explorar son la mucosa labial, ocular, vaginal en las hembras y peneana en los machos. Generalmente se deben notar las siguientes características de las mucosas. Color. Deben ser rosadas. Sin embargo, se pueden encontrar pálidas, congestivas, ictéricas o cianóticas. Humedad.
deben ser húmedas y no secas, y deben ser brillantes y no mates. Se valora el tiempo de llenado capilar en la mucosa labial, el cual debe ser menor a 2 segundos. Valoración del grado de hidratación-deshidratación. Se clasifica clínicamente en 3 grados. Las deshidrataciones menores a 5% pasan desapercibidas. Mayores a 6% es a partir de las cuales se presentan síntomas, y deshidrataciones mayores a 12% cursan con shock hipovolémico y daño celular que puede no ser reversible, mostrando signos como pulso débil, taquicardia, mucosas pálidas, tiempo de llenado capilar superior a 4 segundos y extremidades frías. El pliegue cutáneo está influido por el estado corporal del animal, estando retardado en animales cacácticos y pudiendo ser normal en animales obesos poco hidratados. Exploración de linfonodos. Normalmente son palpables los nódulos mandibular, preescapular y popliteo, y los no palpables son parotidio, retrofaringeo, axilar e inguinal. Se evalúa el tamaño, consistencia, temperatura al tacto, movilidad y la presencia de molestia a la palpación. Las anormalidades detectadas deben ser registradas en la historia clínica. Palpación abdominal. Se realizará una palpación superficial y una profunda, anotando si hay contracción de la pared abdominal como respuesta dolorosa a la misma, y las anormalidades detectadas en los órganos de la cavidad abdominal. Igualmente se auscultará el abdomen anotando la frecuencia de los borborigmos. Auscultación cardíaca y respiratoria. Se palpan ambos hemitórax. La palpación cardíaca se debe realizar para notar la fuerza de choque cardíaco entre los espacios intercostales cuarto y quinto a la altura de la unión costocondral. Con el animal sentado o en estación, se ausculta inicialmente la tráquea superior e inferior y los pulmones por ambos costados, de craneal a caudal, por lo menos 4 a 6 puntos en cada hemitórax, y un ciclo respiratorio, una inspiración y una expiración en cada punto, indicando los sonidos anormales presentes. En el caso del corazón, se debe comenzar por el lado izquierdo en la zona del choque de punta para ir avanzando en dirección dorsal y craneal, auscultando los 3 focos cardíacos de este lado, anotando la frecuencia y el ritmo, así como la presencia de soplos. El foco mitral queda a nivel del quinto espacio intercostal por encima del borde esternal. Foco pulmonar a nivel del tercer espacio intercostal hacia el borde esternal. Y el foco aórtico a nivel del cuarto espacio intercostal a la altura de la unión costocondral. En el lado derecho, el foco tricúspide está ubicado en el cuarto espacio intercostal a la altura de la unión costocondral. Por último, la frecuencia cardíaca debe ser tomada con minuciosidad y paciencia. Esta varía en torno a los autores, pudiendo ser de 80 a 100 en perros adultos y de 100 a 120 en cachorros o animales jóvenes. En geriatras, la frecuencia nuevamente desciende hasta 70 a 90 latidos por minuto. ECOP, expediente clínico orientado al problema. El ECOP es un sistema médico que permite organizar en forma racional y secuencial la información que se obtiene de un paciente para llegar a un diagnóstico, instaurar un tratamiento y observar la evolución clínica de éste. Partes que conforman al ECOP. El ECOP se compone de 4 partes fundamentales que giran alrededor de la identificación de los problemas que presenta el paciente. Estos son datos básicos, lista de problemas, plan inicial y notas de progreso. Datos básicos. Los datos básicos incluyen la información obtenida en el historial clínico, en el examen físico y en algunos exámenes de laboratorio, como la biometría hemática o hemograma, el uroanálisis y el examen coprológico, entre otros. Lista de problemas.
Un problema se define como las actitudes o las anormalidades que se generan en un individuo enfermo y que requieren de tratamiento o una evaluación diagnóstica. Plan inicial. Cada uno de los problemas identificados debe ser analizado desde un punto de vista diagnóstico y terapéutico. Plan diagnóstico. Para cada uno de los problemas identificados se debe enlistar en orden de mayor a menor posibilidad las causas probables que estén produciendo el problema, las cuales a su vez pueden ser consideradas como los diagnósticos diferenciales. Para ayudar a reconocer las posibles afecciones de una enfermedad, se utiliza la palabra DAMBIT como clave. Para cada posible causa del problema seleccionado, es necesario realizar pruebas y exámenes de laboratorio o de gabinete específicos que ayuden a comprobar o a rechazar las propuestas. Para sugerir las posibles causas, es necesario conocer las enfermedades y así poder interpretar la información obtenida de los datos básicos. Este es el momento para consultar libros y revistas. Plan terapéutico. Para establecer el plan terapéutico, se debe evaluar cada problema de acuerdo con la necesidad de tratamiento. Además de los planes diagnóstico y terapéutico, es necesario hacer planes de educación al cliente. El cliente bien informado y que ha entendido lo que ha sucedido a su mascota, aunque sea parcialmente, y que ha depositado su confianza en nosotros, es un dueño con una actitud abierta y dispuesto a cooperar. Notas de progreso. Los problemas identificados en un paciente deben ser reevaluados a intervalos apropiados que pueden ir de minutos a horas o a días dependiendo de su gravedad. Para hacer un seguimiento adecuado a cada problema, llegar a unas conclusiones y proponer planes diagnósticos y terapéuticos, es necesario hacer notas de progreso ordenadas de tal forma que faciliten su análisis. El esquema de seguimiento o notas de progreso está conformado por las siguientes partes. Datos subjetivos. Se refiere a los signos clínicos, a la historia y a las observaciones que hace el dueño del paciente. Datos objetivos. Se refiere al listado de los resultados relevantes del examen físico, de las pruebas de laboratorio y de gabinete. Interpretación de los datos. Se refiere a la valoración de los datos subjetivos y objetivos del problema. Y el plan. Para cada problema, de acuerdo con las observaciones de los puntos anteriores de este formato, el plan de diagnóstico y el plan terapéutico deben ser revisados y actualizados.